Buenos días, jóvenes. Para ilustrar adecuadamente este problema de Strauss-Liouville, en todo caso, cómo se relaciona con los problemas de la física matemática, vamos a resolver el problema de la membrana circular. Para resolver el problema de la membrana circular, nosotros vamos a tener aquí un pequeño... Vamos a hacer un círculo. ¿Está bien? Entonces nos vamos a imaginar lo siguiente, que tenemos nosotros un tambor. ¿Está bien? Tenemos un tambor. Entonces, ya que tenemos este tambor tenemos nosotros de que se encuentra sujeto esa membrana, el cuero del tambor, de uno de sus extremos. ¿Está bien? Disculpen aquí. Se encuentra sujeto de uno de sus extremos. Entonces tenemos un tambor habitual, como ustedes lo pueden ver, como ustedes lo conocen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este tambor? Nosotros vamos a darle un golpe, tenemos la baqueta, y le vamos a dar un golpe, digamos, en el centro. ¿Está bien? Tenemos nuestra baqueta y le vamos a dar un golpe en el centro. Acá. Como resultado, va a comenzar a oscilar. Esta membrana va a comenzar a oscilar. Nosotros vamos a decir de que esa membrana, o sea, el radio del tambor es A. Entonces, tenemos este problema que es de las oscilaciones de la membrana circular. No voy a deducir la ecuación, eso es parte de las tareas que se hicieron inicialmente y se encuentra en casi todos los textos. Entonces vamos a escribir la ecuación diferencial. El problema de las oscilaciones pequeñas de una membrana circular de radio A, con extremos fijos, porque el borde está fijado. Extremos fijos se expresa de la siguiente forma. Nosotros tenemos aquí 1 sobre c al cuadrado, la segunda derivada de u con respecto al tiempo, menos nabla al cuadrado de u igual a 0. Nuestra condición es que u en el extremo, en el borde, es decir, para cualquier a, phi y t, es igual a 0. Y nosotros aquí vamos a tener una condición adicional. El valor que toma u en el centro, ¿está bien? Vamos a ponerlo así, en valor absoluto, porque esta es una vibración hacia arriba o hacia abajo, va a ser menor que un número m. Es decir, toma un valor finito. No puede ser infinita la vibración acá. Esa es la otra condición que tenemos. Entonces, este es el problema que nosotros tenemos que resolver. ¿Esto está entendido, jóvenes? Profesor, ¿está en coordenadas cilíndricas? Ahorita no estoy mencionando qué coordenadas son, pero sí voy a utilizar coordenadas cilíndricas, porque nos es más cómodo. ¿Cuál era la otra? ¿Sí? Me quería preguntar, ¿SU representa el desplazamiento vertical, se podría decir, perpendicular a ese plano del circular? Así es, si nosotros lo vemos, esa membrana, estamos viéndolo así, es decir, lo estamos viendo de este lado. Lo vemos de este lado y esta membrana la vemos
de esta manera, y vamos a tener primero de que este extremo y este extremo están fijos, y vamos a tener de que está oscilando alrededor de esos extremos. ¿Está claro? Este es un dibujo arbitrario que estoy haciendo. Entonces tengo estas oscilaciones. Significa que si yo elijo aquí un eje, este eje, como bien lo mencionas, es mi U. Este U en términos generales va a depender de la distancia al centro, va a depender del ángulo y va a depender del tiempo, no depende de nada más. Entonces estamos hablando de coordenadas efectivamente polares. Una pregunta más. Dígame. Cuando se hacen las oscilaciones, esta ecuación que he indicado aquí, ¿es cuando la fuente va a tocar, como se dice, en el centro o en cualquier parte de la membrana? Eso va a depender de cómo lo planteamos. ¿Está bien? La caso, ecuación es esta. Normalmente, donde lo tocamos va a estar asociado con las condiciones iniciales. ¿Está bien? Estas son condiciones de contorno. Donde lo tocamos son las condiciones iniciales. O sea, en ese momento le vamos a dar un pulso, o imagínense que tenemos nosotros una especie de tapa de olla, un platillo, y con el platillo golpeamos toda la membrana simultáneamente. Entonces, esas son condiciones iniciales. Le podemos dar una velocidad o le podemos dar una deformación inicial, ya eso depende. ¿Está bien? En este ejemplo en particular, aquí, si yo tengo 0, significa que no tengo una fuente vibrante acá, en ninguna parte. Okay. Eso es aquí, la fuerza externa. En este caso simplemente les he dicho, para que ustedes hagan la idea, no voy a trabajar la parte de las condiciones iniciales. Me interesan las condiciones de contorno porque quiero llegar a un problema de contorno de segundo orden, es decir, un problema de Struve-Liouville. Okay, entonces, esa es estoy haciendo la construcción. Jóvenes, puedo simplemente darles a ustedes la ecuación que sale de acá, pero quiero que vean de dónde sale, por qué sale y por qué tenemos que ver ese tipo de problemas. ¿Está claro? Sí, profe. Esa es un poco la idea. Ok, entonces tenemos nosotros este sistema. Aquí hay que tener en cuenta que esta magnitud C nos va a representar la velocidad del sonido. ¿Por qué? Porque una vibración de esta nos genera un sonido. Y como bien lo ha mencionado, estamos nosotros considerando coordenadas polares. Y el nabla al cuadrado en estas coordenadas polares es 1 sobre R, la derivada con respecto a R, de R, derivada con respecto a R, más 1 sobre R al cuadrado, la segunda derivada con respecto a φ. Jóvenes, es importante que ustedes conozcan el laplaciano en varios sistemas de coordenadas. ¿Esto qué cosa es? El operador de Laplace en coordenadas polares en este caso. Podríamos decir que son coordenadas cilíndricas, pero solo tomamos la parte bidimensional porque es un problema bidimensional. Muy bien, tenemos esta... Dígame. O sea, es como una obligación ya saber de memoria el laplaciano en otras coordenadas y otros operadores también. Es importante que estos operadores diferenciales los conozcan, está claro, porque hay muchos problemas que se resuelven de forma más sencilla en sistemas distintos al cartesiano. ¿Y eso por qué? ¿Qué simetría tiene este sistema? Tiene simetría axial. Todo lo que pasa alrededor de este punto, de este eje, es lo mismo. ¿Está claro? Alrededor de ese eje todo lo que pasa es lo mismo. Entonces, en este caso, que tiene simetría axial,
conviene utilizar un sistema de coordenadas que tenga simetría axial, y esos son las coordenadas cilíndricas o las polares. En otros vamos a tener simetría esférica, en ese caso utilizaremos coordenadas esféricas. En otro caso será un toroide, un hiperboloide en general, entonces utilizaremos las coordenadas correspondientes. ¿Está entendido? Entonces, no es obligatorio conocerlo, pero sí tienen que saber cómo pasar de un sistema de coordenadas a otra estos operadores vectoriales. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Esa tercera condición de la llave no la escuché muy bien, pero creo que se refiere a que el punto central está acotado, básicamente. Está acotado, o sea, esto se puede estirar, pero no se puede estirar infinitamente. ¿Está bien? Es decir, es un valor finito. Esta es una condición que no aparece expresamente, pero para que tenga solución el problema necesitamos. Ahora, adicionalmente podemos decir, si esto se hace infinito significa que se rompió. Y si se rompió se pierde la estructura y ya la oscilación decae. ¿Está claro? Entonces ahí tendríamos que ver otro tipo de problemas. Estamos viendo el problema del tambor. El tambor no se rompe en este caso. No lo golpeamos tan fuerte como para que se rompa. Muy bien. Pero en general M es bastante pequeño, ¿verdad, profesor? No, M puede ser muy grande, pero nosotros en este caso estamos viendo el caso de las oscilaciones pequeñas. ¿Está bien? En el caso de las oscilaciones pequeñas llegamos a esta ecuación. En el caso de oscilaciones más grandes la ecuación cambia un poco. No puedo hacer esas aproximaciones. Profesor, pequeñas en el sentido del radio, por ejemplo, del diámetro de esa membrana, se podría decir. Esta altura claro, U. Cuando se dice pequeño se compara con algo. Entonces, en ese sentido, se podría comparar con el radio, por ejemplo, de esa membrana. Claro, o sea, así es, son pequeñas con respecto al tamaño. Okay. Son alrededor de su punto de equilibrio, dígame. Pero se podría considerar también el tambor con un radio al infinito también, o sea. Bueno, podríamos considerarlo, ahí tendríamos otro problema y en ese caso habría que analizarlo. ¿Está bien? A ver, jóvenes, continuemos. Tenemos nosotros esta ecuación. Vamos a resolverla. Para eso, nosotros vamos a decir lo siguiente. Como estamos diciendo que es un tambor, vamos a decir que nos interesan las oscilaciones que tienen comportamiento armónico. Las oscilaciones armónicas, ¿está bien? Por lo tanto, buscaremos la solución de la siguiente forma. Vamos a decir que nuestra función U, que es función de R, phi y de t, va a ser igual a una función U de R, phi, multiplicado por E a la menos I omega t. Esto nos está caracterizando las oscilaciones armónicas. ¿Por qué tomo este exponencial? Porque este es un seno más I coseno de omega t. Y dependiendo del problema, ya de las condiciones, tal vez yo puedo tomar o la parte seno o la parte coseno. Entonces, esto nos representa las oscilaciones armónicas en forma general. Entonces, al reemplazar acá, nosotros vamos a obtener una expresión solamente para UR phi. Y esto va a decaer. Entonces, al reemplazar en la ecuación, obtenemos otra de las razones por la que reemplazamos esto y no un seno y un coseno es porque vamos a dividir entre esta magnitud que nunca es cero, mientras que si utilizamos seno o coseno, al momento de dividir tenemos que establecer algún tipo de restricción.
Entonces, aquí nosotros obtenemos la siguiente expresión. Nabla al cuadrado de u es igual a menos k al cuadrado de u, donde este k al cuadrado va a ser en este caso omega al cuadrado sobre c al cuadrado. Y tenemos que nuestra condición va a ser un u de a phi igual a 0. No voy a poner la otra condición en este momento, o bueno, igual, es la misma. Este es u, vamos a poner de a phi menor, esto en valor absoluto, va a ser menor que un n, porque no es el mismo m que está acá. Entonces tenemos este problema que solucionar. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? Profe, Dígame. si reemplaza el u en la condición, la tercera condición, el módulo de la exponencial no es 1 y sería el mismo m. Un momentito. Si reemplazo en esta expresión, Saldría u por la exponencial, ¿no? Y ahí como exponencial módulo, tiene módulo 1. Bueno, sí tendría el mismo valor. Bien, dejémoslo así por si acaso. Está bien, no, tienes razón, pero no nos afecta en nada. O sea, lo que tenemos es de que simplemente es acotado. Eso es lo que nos interesa. Es finito. Muy bien. Lo que voy a hacer, voy a llevar toda esa expresión al otro lado. ¿Está bien? Entonces, hemos obtenido el problema de contorno para la ecuación. Nosotros hemos dicho que cuando teníamos problemas, la ecuación de onda, y teníamos una solución armónica, obteníamos la denominada ecuación de Helmholtz. Esta que está aquí es la ecuación de Helmholtz. Muy bien. Ahora sí, vamos a resolverlo. Para resolver, vamos a usar el método de separación de variables. Usemos el método de separación de variables para resolver el problema hallado. En este caso, no es la ecuación de Poisson, ¿verdad? No, no es la ecuación de Poisson. No es la de Poisson, porque en la de Poisson aquí yo no tengo el u. ¿Está bien? Entonces, para resolver vamos a tener lo siguiente. Nosotros asumimos que esta u, que es función de r y de phi, va a ser igual a un r de r multiplicado por un phi de phi. Entonces, reemplazamos. Al momento que nosotros reemplazamos, vamos a hacer el cálculo completo y para eso necesitamos esta expresión. Entonces, tenemos que reemplazar acá. ¿Está bien? Tenemos que reemplazar acá. Voy a hacerlo de forma explícita para que nos quede claro. Tenemos 1 sobre r derivada con respecto a r de r derivada de u con respecto a r más 1 sobre r al cuadrado segunda derivada de u con respecto a phi, y esto más k al cuadrado u igual a 0. ¿Está bien? Entonces voy a ponerlo así. 0 es igual a esto para poder realizar los cálculos de este lado. Muy bien, ya reemplacé este valor, ya no lo necesito. Voy a operar para tener
relación explícita. Primero, voy a tomar la segunda derivada. Voy a derivar esto, significa esto con esto se va y tenemos la segunda derivada de u con respecto a r. Luego derivo esto, ¿está bien? Derivo esto y tengo más 1 sobre r, la derivada de u con respecto a r. Aquí esto no cambia, más 1 sobre r cuadrado, segunda derivada de u con respecto a phi, más k al cuadrado u. Muy bien, esto es lo que nosotros tenemos. Aquí es donde vamos a realizar el cambio. Entonces, haciendo el cambio de función, nosotros vamos a obtener, aquí tengo solo la segunda derivada de r, aquí voy a tener la segunda derivada de phi, primera derivada de r. Entonces obtenemos lo siguiente. R2', cuando escribo 2' me estoy refiriendo con respecto a su argumento. Esto multiplicado por phi, más 1 sobre r, r' por phi, más 1 sobre r al cuadrado, r phi 2', más k al cuadrado, r phi, igual a 0. Muy bien, como sabemos, aquí el método de separación de variables nos dice que divido entre u. Divido entre u. Entonces, al dividir entre u, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos el r2', el phi se fuera acá, más, voy a ponerlo así, r, y aquí voy a tener el r', significa que aquí lo estoy dividiendo entre r, y esto también está dividido entre el r, más esto, primero voy a poner esto que va a ser k al cuadrado, no, a ver, dejemos con este mejor. Este que está aquí, nosotros vamos a tener phi 2' sobre r al cuadrado phi, y esto va a ser igual a menos k al cuadrado. Tenemos nosotros esta ecuación. Tenemos esta ecuación. ¿Hasta aquí está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Está claro, profe. Muy bien. Entonces, aquí nosotros debemos de separar las variables. Entonces, para separar las variables, este r al cuadrado está molestando. Y vamos a tener entonces lo siguiente. Multiplico todo por... A ver, mejor así. De aquí vamos a tener... Jóvenes, esto yo puedo juntarlo de la siguiente forma. Puedo decir que es r por r'. Esta es esta parte que está aquí arriba. Dividido, ¿está bien? Sobre r. Muy bien, este k lo voy a pasar a este lado. Entonces tengo más k al cuadrado, y esto es igual a phi 2' sobre r al cuadrado phi. Este r al cuadrado phi me está molestando, ¿está bien? Y como me molesta, lo voy a pasar a multiplicar. Significa que este queda de esta manera, y si paso a multiplicar, este r pasa aquí arriba. Entonces tengo este sistema en el cual ya tenemos las variables separadas. Vamos a decir de que esto es igual a un menos m. Nosotros hemos dicho que esto es función solo de phi, función solo de r, por lo tanto tiene que ser igual a una constante. Le voy a llamar menos m a la constante.
Entonces, ¿alguna pregunta? Profe, Dígame. el signo, el phi, segunda derivada de phi sobre phi, ¿no debería tener el signo menos? Porque la ha pasado para otro lado. Ah, gracias. Gracias. Tienes toda la razón. Sí, menos. Entonces, si este es menos, aquí le voy a poner más entonces. ¿Está bien? Entonces, para phi obtenemos lo siguiente. Pasa esto a multiplicar. Todo lo pongo hacia un lado. Phi 2' más m phi es igual a 0. Bien, no vamos a continuar con phi. Esta ya sabemos cuál es su solución. Esta es la ecuación de un movimiento armónico simple. También, entonces, vamos a tener una expresión parecida a la que hemos obtenido con el tiempo. Aquí, este es un parámetro de separación de variables, el cual nosotros vamos a tomar solamente como positivo. ¿Está bien? Como positivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos obteniendo para la otra parte? Voy a copiarlo esto simplemente como referencia para usarlo más adelante. Para la parte radial obtenemos. Una consulta rápido. Dígame. El K es constante, había definido como W cuadrado entre C cuadrado, me parece. ¿Y ese W era constante? A ver, el W, el omega que obtengo acá, es un valor que se va a definir con las condiciones. Es decir, para definir el omega y sus características necesito las condiciones iniciales que no estoy utilizando. En principio No es como un parámetro. Es un parámetro. Es un parámetro. Así es. Entiendo, Y ese parámetro puede tomar un conjunto de valores. Entonces, para la parte radial que nosotros tenemos aquí, estamos teniendo lo siguiente. Voy a desarrollar esta parte y tenemos R segunda derivada más 1 sobre R por R primera derivada más K al cuadrado menos M al cuadrado sobre R al cuadrado, todo esto multiplicado por R igual a 0. Esto es lo que nosotros obtenemos en este caso. ¿Está bien? Es lo que obtenemos en este caso. Entonces, tenemos esta ecuación. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Un cambio de variable. Hacemos el siguiente cambio de variable. Vamos a decir de que tenemos que chi es igual a sk que tenemos por r. Entonces, al momento que nosotros hacemos ese cambio de variable, tenemos que tomar las derivadas. Vamos a ver. Entonces tenemos la derivada de r, voy a ponerlo de la derivada prima de x. A ver, como lo hemos utilizado, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir r de r va a ser igual a un y de este chi. ¿Está claro? Entonces vamos a ver sus derivadas. Significa que el r', a ver, vamos a ponerlo mejor, r de x, de r, esto es igual a ¿cuánto? A y de r, que es igual a y de su variable multiplicado por su variable de r. Esto nos da ¿cuánto? Nos da simplemente el y de x multiplicado en este caso por k. Si tomamos las notaciones iniciales, tenemos y' multiplicado por k. Muy bien, ya tenemos la primera derivada.
Ahora tenemos la segunda derivada. La segunda derivada, R es igual a R, todo esto de R, es igual a esto que está acá, que es Y chi por K de R. El K es una constante, no nos afecta, así que aquí vamos a tener el Y de chi de una vez por chi multiplicado por K al cuadrado. ¿Está bien? Porque aparece de nuevo un K. Esto es lo que nosotros tenemos en este caso. Listo, reemplazamos. ¿Está bien? Reemplazamos. Al momento que nosotros reemplazamos, vamos a tener lo siguiente. El R2', vamos a tener Y2' por K al cuadrado más 1 sobre R, pero 1 sobre R es K sobre chi. ¿Está bien? Entonces tengo K sobre chi por el R', que es igual a este, significa voy a tener K al cuadrado por Y', más, aquí tengo K al cuadrado menos el 1 sobre R al cuadrado, aquí tengo K al cuadrado, M al cuadrado sobre este chi al cuadrado, multiplicado por Y igual a 0. Entonces, la ecuación a la que llegamos es la siguiente. Y2' más 1 sobre chi al cuadrado Y' más, aquí tengo 1 menos M al cuadrado sobre chi al cuadrado Y es igual a 0. Esa es nuestra ecuación. ¿Cuáles son las condiciones de contornos? Fíjense, si R es igual a chi es igual a Ka. Significa nuestra condición va a ser que chi de Ka es igual a 0. ¿Está bien? Y la otra va a ser que Y en 0 es menor que un valor dado. ¿Está bien? Vamos a ponerle N. Entonces, jóvenes, es el problema de contorno que tengo que resolver. ¿Esto está entendido, jóvenes? Profesor, sería un problema Sturlubil, me parece. Este es un problema de Sturlubil. Okay. ¿Está bien? Entonces, ¿esta ecuación les es conocida? Bueno, tiene la misma forma que la parte radial. No, pero no parecía. Esta ecuación ustedes la vieron el ciclo pasado. Es la ecuación de Bessel. ¿Está bien? Entonces, nosotros vemos de que el problema de la membrana circular, y en general, la gran mayoría de problemas en las cuales utilizamos el operador de Laplace en coordenadas cilíndricas o polares, nos suele llevar a una ecuación de Bessel. Y si es un problema de contorno, nos lleva al problema de contorno para la ecuación de Bessel. O el problema de Sturlubil para la ecuación de Bessel. Entonces, problema de Sturlubil para la ecuación de Bessel. ¿Esto está entendido, jóvenes? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda solucionar la ecuación de Bessel. ¿Qué es lo que haremos? Profe, una consulta. Dígame. Ese cambio de variable del chico, el KR, o sea, ¿qué criterio tuvo para hacer? ¿Siempre se va a hacer de ese tipo ese cambio de variable o va a haber
otros problemas en que sea un cambio de variable distinto? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando tengo una simetría esférica, y en este caso es una simetría circular, hay una dependencia del radio. Entonces, de esta forma se suele, digamos, prescindir o se expresa esa dependencia radial. Este es un cambio de variable que es frecuente cuando tengo dependencias radiales. Ahora, no siempre nos va a llevar a una expresión de esta naturaleza, o sea, es decir, ya es la práctica la que nos hace ver qué expresión tengo y más o menos a qué ecuación puede llegar. Podemos hacer el cambio de variable y no llegamos a esta expresión. ¿Está bien? Puede ser que hacemos el cambio de variable y llegamos a otra expresión. Pero para llegar a la ecuación de Bessel, en este caso, esa es la única forma de... Si tengo, ese cambio de variable. si tengo esta ecuación, esta es el cambio de variable para llegar a esto. Si tengo otra ecuación, puede ser de que con otro cambio de variable llegue a la ecuación de Bessel. ¿Está entendido? Sí, profe. Muy bien, jóvenes. Entonces, esta parte del problema lo dejamos aquí porque necesitamos resolver el problema de contorno para la ecuación de Bessel.